Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí con ustedes, el maestro Edgar Pereira, y vamos a dar seguimiento al estudio y práctica del menú Aprender. Aquí el apartado Practicar. Ya habíamos hecho los mates con piezas, unidad 1. Ya habíamos llevado a cabo los patrones de jaque mate, unidad 1, patrones de jaque mate unidad 2 y ahora vamos para los patrones de jaque mate unidad 3. Ok, aquí vamos a iniciar con un mate de la ópera. Mate de la ópera porque este patrón quedó conocido sobre todo después del juego de Morphy en la ópera, en donde él jugó con el conde de Isward y el duque de Brunswick. Jugaron los dos juntos, incluso con consulta, en uno de los camarotes VIP de la ópera que se realizó en aquel entonces. Por eso quedó conocido como mate de la ópera. Eh, Tenemos aquí una casilla que está ocupada, que es la casilla F7, y por lo tanto el rey negro, si acaso es amenazado horizontalmente, no va a poder jugar a esta casilla. Después también tenemos estas dos casillas E7 y D8 que están dominadas por el alfil y por lo tanto solo hay dos casillas verdes que serían la propia casilla del rey, la casilla 8 y la casilla F8. Esta torre, al ejercer un dominio vertical, ella también naturalmente está dominando esta misma casilla, la casilla de 7. Entonces podemos observar además que existe aquí una incidencia de dos piezas sobre el punto de 8. En otros videos yo ya he hecho mención a estas incidencias, de que cuando hay una incidencia de dos piezas en algún punto alrededor del rey contrincante, podemos sentir la seguridad en llevar a cabo el mate. Entonces, torre de 8 sería jaque mate. Aquí de nuevo tenemos una posición en donde tenemos el punto F2 como un punto ocupado, el punto E2 y el punto D1 como dos casillas que están dominadas por el alfil, y por lo tanto tenemos aquí dos casillas verdes que no están dominadas. Por otro lado, podemos pensar que las blancas están controlando el punto de 1 con dos piezas. A la vez, podemos también considerar que las negras están dominando de 1 con dos piezas directamente y una tercera pieza indirectamente. Entonces existe aquí la superioridad del ataque sobre la defensa, un 3 para 2. Entonces, como existe superioridad, con toda la confianza podemos llevar la dama a D1. Sabemos de antemano que ella puede ser capturada, o sea que va a ser un sacrificio de dama D1 jaque, alfil por D1, solo que ahora podemos cumplir con el mate de la ópera, con torre por D1 mate. Ahora es la dama quien diagonal está cumpliendo ese dominio de estas casillas alrededor del rey. Ahora a la vez es este alfil que está cumpliendo el patrón de pieza que estorbe al rey y que impide su fuga. Y como tal, tenemos la propia casilla del rey, la casilla E1 como una casilla libre de amenaza y la casilla D1 como libre de amenaza. No obstante, curiosamente en esta situación tenemos también una otra casilla verde, o sea, una otra casilla libre de amenaza, que es la propia casilla F2. Esta torre podemos observar que está teniendo el potencial para tener una acción en la columna D, en la columna F, perdón. Pero en este momento está tapado por el alfil. Como está tapado por el alfil, habría una necesidad de que el alfil no estuviera en la posición. Pero también si seguimos observando, nos podemos dar cuenta que esta dama en B3
está amenazando la dama, incluso quizá hasta proponiendo un intercambio de damas. Es por ese motivo que nosotros podemos observar que aquí quizá jugar la dama en F1 puede ser una jugada brillante, una jugada de sacrificio de pieza que va a atraer el rey a la casilla F1 para que ahora tengamos un buen destape, por así decir, de columna de torre. O sea que esta torre pasa sin moverse a estar con todo su dominio sobre la columna F, y el alfil, al haber venido acá, hizo jaque. Jaque ese que no pudo ser contrarrestado ni con la captura de peón ni con la captura de la dama. ¿Por qué? Porque era jaque con la torre. Y como era jaque con la torre, entonces él tenía que jugar el rey para salirse del jaque. Tenía que jugar el rey, ¿por qué? Porque no solo era jaque de torre, como también era jaque de alfil. Y como era un jaque doble, también ya aprendimos en videos pasados que es obligatorio, si acaso se puede defender un jaque doble, es obligatorio que tenga que ser con un movimiento de rey. Entonces no había otro movimiento sino jugar el rey a un lado, y que fue el rey E1. Y ahora, entonces ya de nuevo podemos cumplir con el patrón del jaque mate de la ópera. Ok, ahora ya tenemos un otro patrón de mate. Tenemos un peón en séptima que está siendo usado como una pieza de apoyo, pero también una pieza que acaba por ejercer un dominio sobre algunas casillas alrededor del rey. Entonces este peón aquí domina H8 y domina F8, que son dos casillas alrededor del rey. Al cabo, este rey impide la fuga a la casilla F7. Y si observamos ahora la incidencia de dos piezas blancas, está haciendo el peón en G7 y la torre en H6 las dos piezas que están dominando el punto H8. A la vez, solo una pieza negra, que es el rey, es que está dominando la casilla H8. Entonces, una vez más, existe una superioridad del ataque sobre la defensa, y aquí podemos cumplir con el patrón de mate de Anderson. Anderson, él mismo un gran jugador también de la historia del ajedrez, también conocido como el genio de las combinaciones. Torre H8, jaque mate. Ahora con más piezas podemos darnos cuenta que este peón está aquí, este alfil protege el peón. Ahora aquí no existe un dominio sobre esta casilla F2, pero él está ocupada, o sea que no es factible pensar que alguna pieza pueda, no es factible pensar que el rey negro, que el rey blanco pueda escapar para esta casilla. Ahora lo que faltaría sería que alguna pieza, como por ejemplo esta dama o esta torre remotamente, pudieran venir a la casilla H1. Pero de momento no hay gran perspectiva de que eso vaya a ser posible. Ahora, si acaso pensamos en jugar la dama aquí en H4, es decir, entonces automáticamente existe una amenaza de venir en la casilla H1 en la siguiente jugada. Entonces, después de dama H4, la única jugada así como que de momento frena esa posibilidad es alfil H3, pero es una jugada desesperada. Entonces las negras pueden capturar ese alfil y ahora la dama puede venir libremente a la casilla H1 a hacer el mate y cumplir con el patrón de Anderson. Aquí tenemos una posición en donde hay más piezas en juego, pero si por un lado hay más piezas en juego, por otro lado hay que observar las piezas que tienen acción sobre y dominio sobre los puntos. Bueno, en primer lugar tenemos una dama que domina G7, un caballo que domina G7, y podríamos decir que hay una otra pieza que puede ejercer un dominio indirecto, futuro, digamos, sobre el o directo, futuramente en el punto G7. Estas son dos cosas que debemos observar. Otra cosa que podemos observar es que este alfil está en esta diagonal, ejerciendo un dominio sobre la misma, y quizá
pudiendo incluso llegar a clavar este peón. ¿Clavar en qué sentido? Bueno, si acaso imagináramos un rey negro aquí en la casilla H7, y si acaso pensáramos en una torre que venir aquí y que estuviera haciendo un jaque al rey, en dado caso de que este alfil estuviera con la diagonal destapada, o sea que el caballo no estuviera aquí presente, este peón iba a estar impedido de poder capturar dicha torre porque este alfil estaba clavando este peón en G6. Otra cosa que podemos pensar es que si acaso no tuviera este peón acá, se podría cumplir una variable del mate de Anderson en donde esta dama podría venir aquí a cumplir con un jaque. Un jaque ese que pudiera ser mate y que pudiera estar apoyado por este alfil. Pero para eso también sería importante que esta torre no estuviera en la casilla E5. Entonces, ¿cómo conjugar las cosas para que se pueda llevar a cabo alguno de estos patrones de posibles ataques con las diferentes temáticas? Bueno, en primer lugar, este caballo está estorbando la diagonal de este alfil. Podemos deshacernos, entre comillas, del caballo haciendo jaque. Ok, si hacemos jaque, él nos va a comer. Ok, sacrificamos el caballo, pero de momento ya abrimos esta diagonal para el alfil. O sea que este peón hipotéticamente ya puede estar clavado. Ahora, para que un rey negro estuviera acá, nosotros tendríamos que sacrificar nuestra dama por el mismo rey, por el mismo peón. Y así ya el rey vendría acá. Ahora que esta torre viene acá, no solo se destapó el alfil, como también este peón quedó clavado por este alfil. Entonces ya no podía comer nuestra torre, solo podía huir con la torre. Y ahora ya no es a través de un peón, es correcto, no hay aquí un peón en la casilla, pero hay un apoyo a la casilla de esquina para que se haga jaque mate. Y aquí también se cumple con el patrón de que esta casilla está ocupada por una pieza negra, que en este caso es el peón. Entonces, colorín colorado, el jaque mate está dado. Ahora tenemos aquí un otro patrón, aquí le llaman de dovetail, en donde estas casillas son casillas que están ocupadas. Pero para eso yo creo que pudiera ser interesante analizar el siguiente concepto o el siguiente patrón. Cuando pensamos en un cuadrado de 3×3, aquí pudiera estar ese cuadrado, podemos darnos cuenta, algo parecido así, ya dije en videos anteriores, que la dama está dominando acá y acá. Y la dama está dominando acá y acá. Y la dama está dominando acá y acá. Entonces, conclusión, si no contamos con la propia casilla en donde está la dama, una dama cuando está en un vértice de un cuadrado, o sea, entiéndase vértice como pudiera ser aquí, o acá, o acá, o acá, en estas esquinas, en estos vértices del cuadrado. Entonces, lo que podemos observar es que la dama no domina las casillas que hacen L con ella, una L de caballo. La dama no domina esta casilla y la dama no domina esta casilla. Todas las demás casillas, excepto en donde está, están dominadas por la dama. Entonces, si aquí tuviéramos una nueva concepción de un cuadrado 3×3, vemos que si acaso una dama viene acá, esta casilla, ella naturalmente va a dominar acá en C7 y en C8, va a dominar en B6 y en A6, va a dominar en B7 e indirectamente va a dominar en A8, solo no va a dominar las casillas en donde está precisamente la torre y el peón. Pero como están ahí piezas y las están estorbando, con que exista una incidencia de una otra pieza sobre el punto, y en este momento sí existe a través del peón, entonces la dama va a estar amparada por el mismo peón para poder venir al vértice de un nuevo cuadrado 3×3 para hacer el jaque mate. Así que colorín colorado, el patrón dovetail está logrado. Bueno, ahora de cierta forma podemos pensar en un nuevo cuadrado. Tenemos aquí este cuadrado, tenemos aquí esta ocupación,
perdón, aquí y aquí. Y el vértice puede ser este mismo vértice que está en la casilla F6. Entonces, dama F6 es mate porque el rey no puede escapar. Ahora tendríamos que tener un nuevo cuadrado y hay que pensar qué cuadrado pudiera ser ese. Bueno, si pensáramos de nuevo en un cuadrado que pudiera ser, tendríamos aquí la posibilidad de pensar que quizá este pudiera ser el cuadrado. Pero para que ese fuera el cuadrado, tendríamos que eventualmente lograr venir a este vértice, cosa que sería un poco complicado en este momento, pensando que hay dos piezas que inciden sobre el punto en el ataque, pero hay a la vez también dos piezas blancas que inciden en el ataque, entonces en la defensa. Entonces en este momento no es factible pensar que podemos comer acá en el vértice y con eso lograr el jaque mate. Hasta porque el jaque mate tendría que ser llevado a cabo con dama y no solamente con el alfil, porque con el alfil ya más casillas se abrirían para una posible fuga. Bueno, entonces si pensamos en esa incidencia, hay que pensar a lo mejor en un nuevo cuadrado. Un nuevo cuadrado de 3×3 quizá pudiera ser este cuadrado, porque también involucra alguna posible posición del rey, sobre todo si este rey estuviera aquí, en la casilla E4. Para eso tendríamos que inducir al rey a poder venir a la casilla E4. Así que el vértice al cabo sería esta casilla, la casilla F5. Casilla F5 esa que está apoyada por este peón. Entonces, para que el rey pudiera venir a E4, tendríamos que hacerle un jaque para obligarlo a venir a la casilla 4. Solo que en este momento tenemos la torre blanca que está cuidando el changarro, es decir, la torre blanca está dominando F2 y está impidiendo que la dama negra impunemente vaya a F2, generar esa desviación del rey. Pero si acaso primero sacrificamos el alfil, un decir, ¿no? Así, de esa forma, nosotros ya desviamos la torre. Si ya desviamos la torre, ya estamos libres para poder venir en F2. Si ya fuimos en F2, ya desviamos su rey a la casilla E4. Si ya desviamos el rey a la casilla 4, eventualmente ya estaríamos libres para poder venir en F5 y hacer el mate, hacer un jaque. Pero en este momento las dos casillas que la dama negra no dominaría serían casillas en donde están no piezas blancas estorbando, sino piezas negras. Eso quiere decir que al menos una de ellas el rey va a poder comer, pero eso no es gran problema porque si ahora hacemos el jaque y el rey come, podemos tomar en cuenta una nueva concepción de cuadrado 3×3 en donde también existe un apoyo del peón a una casilla del vértice de ese cuadrado y automáticamente la dama al venir acá ella va a dominar este punto y va a proteger al peón. Y ahora las nuevas casillas que están en L de la dama en ese vértice son casillas que están ocupadas por piezas blancas, que son estos dos peones. Así que colorín colorado, el mate con el patrón Dovetail está dado. Ahora, para poder seguir con ese patrón, tenemos que, una vez más, pensar en dicho patrón. Uno de los cuadrados que podríamos pensar sería este cuadrado 3×3, en donde el vértice eventualmente sería este. Para que tuviéramos ese vértice sin cualquier problema, tendríamos que tener estas dos casillas ocupadas y o dominadas. Bueno, si en realidad este alfil se destapa, ya domina esas dos casillas. Así que si de momento viniéramos a la casilla E8, aquí tendríamos el patrón cumplido, no por ocupación, en que las piezas estorbaban al rey, sino por dominio. Ahora tenemos el patrón Cosio, tenemos el mate de Cosio, y el mate de Cosio determina que
tenemos de nuevo ese cuadrado 3×3. Tenemos, en este caso, un dominio alrededor del rey blanco, pero toca a las blancas jugar. Entonces, si toca a las blancas jugar, eventualmente tendríamos que pensar en un nuevo cuadrado 3×3, un cuadrado que pudiera abarcar el rey negro. Así que si acaso hacemos jaque y el rey escapa, automáticamente vamos a tener aquí estas dos piezas que están estorbando la acción del rey negro para una posible fuga. Así que de esta forma, apoyado por el propio rey, podríamos hacer un jaque mate. Al cabo, el patrón Kozyuk fue bastante similar al patrón Dovetail. Aquí tenemos un Swallow's Tail. Podríamos buscar aquí lo que significa el Swallows. No estoy enterado sobre lo que significaría el término Swallow. Tail sería como cola, pero hay que ver. Yo creo que ya por el patrón yo ya estoy enterado de lo que estamos hablando. Estamos hablando del patrón del candelabro, cuando en un cuadrado 3×3 las diagonales traseras están ocupadas o dominadas y la fuga del rey está controlada, está impedida. Es decir, que si jugamos acá la dama apoyada por la torre, automáticamente las casillas naturales para fuga serían tanto la casilla F8 como la casilla D8. Y por lo tanto, dama 6 es jaque mate porque esas casillas están ocupadas por piezas del propio ejército del rey víctima. Aquí tenemos un candelabro, digamos, asimétrico, ya que no es en la vertical que están impedidas la fuga, sino en las horizontales. En este caso, si la dama viene acá, automáticamente las casillas de fuga naturales serían C4 y C6, pero esas casillas están ocupadas por piezas blancas y por lo tanto este rey puede apoyar a la dama a venir aquí a hacer un jaque mate. Ahora tenemos el mate de Paulet, que también en el idioma español lo conocemos como marco de puerta u hombreras, ya que los patrones que se cumplen es la de impedimento de que las casillas al lado del rey sean usadas para una fuga o un ataque. Entonces dama 6 sería jaque mate porque el rey no podría escapar a ninguna de las casillas. Lo mismo está pasando aquí, de nuevo encontramos ese patrón. Este rey está impedido de huir hacia los lados, así que hay que ver una forma en cómo pudiéramos apoyar una pieza a venir a hacer un jaque frontal al rey, pero también antes mismo hay que pensar que este alfil domina esta casilla y que este caballo domina esta casilla. Entonces esto es bastante importante para tomar en cuenta. Significa que quizá no sea necesario siquiera un jaque con contacto aquí en la casilla G2. O sea que un jaque también aquí desde atrás, o más bien desde aquí, es decir, porque aquí estaría tapando el alfil, entonces no pudiera ser, pero un jaque desde atrás podría fungir como la buena solución para un jaque. Entonces, en este momento, si esta torre piensa venir aquí para hacer un jaque vertical, este peón la puede capturar. Si esta torre piensa venir aquí para dar un jaque, en este momento el alfil puede capturar. Entonces, aparentemente tenemos un problema. También una posibilidad sería la que esta dama viniera aquí en G7 y que cumpliera con ese jaque mate. Pero de momento el alfil está enfrente. Solo que una vez más, si nosotros tenemos en mente la temática de la pieza sobrecargada, podemos darnos cuenta que el alfil es la pieza sobrecargada. Está impidiendo a la dama de venir a G7 y al mismo tiempo, porque está interceptado esa horizontal, así como está dominando la casilla G8 e impidiendo que la torre venga acá.
Una vez más, si recordamos el concepto, cuando una pieza está sobrecargada puede ser buena idea amenazar la pieza y o desviar esa misma pieza. Entonces, si aquí buscamos desviar el alfil con torre G8 jaque, entonces ya se libera la horizontal para la dama puede venir acá y hacer el jaque mate de la hombrera o epaulet. Aquí tenemos un epaulet o una hombrera de marco de puerta vertical. Tenemos esta torre que domina toda esta posible fuga. Así que se puede decir que se termina el tablero para el rey aquí en esta casilla. Y por lo tanto la dama puede venir acá y hacer un jaque horizontal al rey, impidiendo al rey de escapar de esta forma. Por fin tenemos un mate de peón en donde esta torre es muy importante para cuidar toda esta posible fuga para atrás. Sé que no puede jugar acá en D7, ni en C7, ni en B7. Y por lo tanto, estas casillas están ocupadas por los peones. Así que B5 sería mate. También sería aquí importante considerar que este peón domina D5 e impide la fuga del rey allá. Así que B5 mate. Ahora, de nuevo, podemos pensar en un patrón similar, pero para eso es importante intentar impedir la fuga del rey con un jaque, que primero se puede lograr, como de dama acá, que haga con que las negras tengan que interceptar ahí con alguna pieza. Pero hay que ver el patrón, y aquí como es el patrón es que esta casilla está dominada por la dama. Esta casilla en este momento está dominada por el alfil, pero esta casilla en D7 está libre de amenaza. Al mismo tiempo que el peón domina el punto F5, al mismo tiempo que el peón domina el punto D5, y también tenemos aquí una ocupación de piezas que estorban la fuga del rey en estas casillas. Este mismo alfil, para terminar las casillas alrededor del rey, domina la casilla F6 y esa casilla está dominada. Entonces, ¿cuál es la casilla que falta dominar? Es la casilla D7. Es por ese motivo que dama D7, dama E8 jaque cumple con ese rol, ya se domina acá. No era muy importante la pieza que las negras decidieron poner ahí, podría ser este caballo, pudiera haber sido este caballo. Decidió que fuera la dama, no importa, ahora ya podemos cumplir con el patrón del mate de peón. Así que colorín colorado, este video está terminado. Por favor, no se olviden darle like, suscribirse al canal, compartir este video con amigos, con conocidos, con familiares, y también hacer sus comentarios retroalimentando esta dinámica de enseñanza que estoy llevando a cabo a favor de todos ustedes. Así que cuídense mucho, sean felices.